Bienvenidos a este podcast. Hablemos de construcción con José Mario y José Manuel. Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 2 del podcast Hablemos de Construcción. Bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar de un tema fundamental que nos va a dar pie a invitar a ciertos amigos, ciertos expertos en el tema. Y el tema del día de hoy se llama los roles en la construcción. Podemos hablar primero, no sé si vamos a estar hablando como si estamos en una plática así normalita, ¿no? El chiste es de hacerlo como en parte fluido y en parte como si estuviéramos hasta agarrando cura o el movimiento aquí con mi amigo Manuel. El primer punto que queremos ver y lo que queremos dejar bien claro, que por así decirlo en el organigrama o por así decirlo, el que va a mandar al principio, así simple y sencillamente va a ser el cliente. Él va a ser la primera persona en nuestro organigrama. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí. A final de cuentas, vamos a presentar, para los roles de todas las personas que intervienen en el proyecto, el cliente siempre va a ser como que el último escalón el último eslabón de la cadena, pues. O sea, va a ser la persona que paga el proyecto y va a ser el que lo requiere como tal. Entonces, de ahí se deslinda todo lo demás. Sí, entonces, en esa idea nos vamos a ir fundamentalmente, que simplemente el cliente es el que está buscando construir y es el que, pues, tenemos que satisfacer de ciertas necesidades, ¿no? O sea, si él quiere construir un laboratorio, nos va a decir de qué formas. Si él quiere construir un gimnasio, un estudio de grabación, un edificio, él va a darnos su idea y ya los expertos o los encargados tendríamos que ser nosotros los que tenemos que llevar eso a cabo. Ahora, nosotros tenemos que ser capaces o tenemos que saber dividir en dos grandes rasgos la construcción, ¿no? El primero de ellos sería el trabajo de oficina o el trabajo de gabinete, como muchas veces lo podemos decir. Y el segundo de ellos sería el trabajo de campo. No sé qué te parece, Tobar, si nos centramos un poquito primero en el trabajo de gabinete. Ok. El trabajo de gabinete pues viene siendo obviamente todo el trabajo que es de oficina, ¿no? Y nos gustaría primero enfatizar un poquito en lo que se hace antes de hacer el proyecto ejecutivo como tal. O sea, poniendo el contexto, si un cliente necesita, por decir, una casa o un edificio o unos locales comerciales, lo que quiera, primero que nada tiene que tener una idea de qué es lo que quiere y cuánto le va a salir. Entonces, para eso se hace primero que nada un anteproyecto. Un anteproyecto viene siendo una idea del cliente, por ejemplo, un bosquejo arquitectónico, un pequeño plano arquitectónico sin mucho detalle, sin detalle de los alzados, sin detalle de los cortes, por ejemplo, y también un predimensionamiento estructural, donde la estructura no está definida al 100% porque todavía no has hecho un cálculo estructural, pero te das una idea más o menos de cuánto propones las columnas, cuánto propones las traves, propones si va a ser de acero o de concreto, y también haces un presupuesto que en el mejor de los casos va a ser paramétrico, en el que va a ser nada más como que una idea del costo con base en proyectos similares. Entonces, con esto, el cliente ya se da como que una idea de qué es lo que quiere, cómo va a estar más o menos estructurado y cuánto le va a salir. Esto sería como el que al principio. Una vez que el cliente ya conoce el anteproyecto, ya está más o menos ya con una idea que se asemeje a la realidad, entonces ahora sí es cuando pide o solicita que se haga el proyecto ejecutivo. No sé si nos quieras platicar un poquito del proyecto ejecutivo. Sí, sobre todo porque, el proyecto ejecutivo ahorita lo vamos a ir explicando, pero tiene un proceso muy largo, no es algo que se hace en 2, 3, 5 días o dependiendo del proyecto, ¿no? Pero hay mucho análisis que hacer y sobre todo tiene un costo, ¿no? Tanto costo de tiempo como monetario para el cliente y sobre todo es algo que se ocupa organizar. Lo pongo en un contexto o pongo un ejemplo más o menos. Si un cliente, sin saber nada de la construcción, porque es gente externa de la construcción, dice, me quiero construir una bodega, pero el cliente a lo mejor no tiene ni precisión ni sentido de cuánto cuesta una bodega y a lo mejor él dice, yo tengo $1,000,000 y quiero construir una bodega de, no sé, de 30 por 30, de 20 por 100 metros y la bodega, voy a dar números a lo tonto, ¿no? Te salen 10 millones, 5 millones, 7 millones. Y supongamos que te pone a trabajar en el proyecto y a la mera hora no se decide hacerlo porque pues es demasiado más caro o le sale más grande lo que hay, pues yo pienso que para este punto tendría que aparecer anteproyecto, ¿no? O sea, plantearle al cliente, decirle, en mi experiencia o más o menos en otros cálculos que he hecho te va a salir más o menos esto y más o menos vas a ocupar esta estructuración, más o menos se ocupa este tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Primero hay que ponerlo en contexto y decirle más o menos por dónde va la cosa. Así es. Y una vez
cuando el cliente ya tiene el anteproyecto y ya sabe qué es a lo que se va a afrontar, entonces ahora sí se solicita el proyecto ejecutivo, que se le llama. Un proyecto ejecutivo viene siendo un conjunto de disciplinas. Llámese arquitectura, llámese ingenierías de diferentes índoles, llámese trabajo de presupuestación de obra y de costos, y cualquier tipo de alcance que va a llevar ese proyecto para que forme parte de los alcances como tal del proyecto. Llámese también a lo mejor de la idiosincrasia del lugar donde va a ser construido, llámese cualquier factor externo o interno que se tenga que considerar dentro del proyecto. Bueno, entonces podemos empezar a desglosar un poquito de ellos, ¿no? Ojo, todo lo que platiquemos nosotros va a ser una opinión propia, una opinión que, claro, no va a estar alejada de la realidad, ni vamos a echar mentiras, ni mucho menos, pero me refiero a si nos preocupamos por definir un concepto, va a haber miles de maneras de definir ese concepto. A lo mejor mi percepción va a ser diferente a la de Manuel y a lo mejor la de nosotros va a ser diferente a otra persona. Entonces, simplemente nos vamos a limitar a poner en perspectiva todos los conceptos que puede haber en un proyecto ejecutivo. Por ejemplo, muchas veces una de las partes fundamentales para el proyecto es el saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y sobre todo cómo se va a ver. Entonces yo pienso ahí, o puedo poner en panorama lo primero que es el juego del arquitecto, por así decirlo, ¿no? Un arquitecto lo podemos definir o lo podemos clasificar en diferentes partes, ¿no? ¿Será el arquitecto el que me ayude a mí a decir, bueno, yo quiero más o menos colocar estos claros, aquí va esta ventana, esta puerta, en esta parte voy a colocar un cuarto, en esta parte un baño, o sea, me va a mí a dar los espacios necesarios para la estructura que yo voy a necesitar? Ahora, no estoy diciendo que lo estoy limitando solamente al arquitecto. Un ingeniero puede hacer ese trabajo, como un arquitecto lo puede hacer más especializado, como otra persona no, pero en general ese es su rol. El arquitecto lo podemos dividir en diferentes partes, ¿no? El que te hace el diseño arquitectónico, vaya, en general, o también hay una persona que se encarga del urbanismo, por ejemplo. El urbanismo se refiere a la persona que te ubica en el plano o te ubica en la ciudad, dependiendo de diversas características a tu estructura. Por ejemplo, hace rato platicando, o en otros días estamos viendo, a mí gracias a Dios me tocó vivir un intercambio en España. Entonces, ahí tienen ciertas regulaciones que, por ejemplo, todo mundo ocupa tener un patio de manzana, por así llamarlo, ¿no? O un patio en la parte trasera de su casa. ¿Por qué? Porque imagínense una manzana donde existen 20, 40 casas, le das vuelta a la manzana y que todos tengan un patio en la parte trasera. Pues, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que si tú observas en forma aérea con un dron o satelital, vas a tener un patio en el puro centro. Y ya permites eso tener mayor luz, mayor viento, mayores cosas, ¿no? Entonces, si hay alguien que te regula, que sería un arquitecto en el área de urbanismo, que todos tengan, no sé, una correcta vialidad para llegar a la manzana, que tengan un patio de manzana, que todos tengan un frente especificado, que haya un buen nivel de urbanismo, pues bueno, estaríamos logrando una buena edificación. También el diseño arquitectónico se puede definir en otra área, que es el interiorismo, ¿no? Que ya es ser un poquito más específico en la visibilidad, vaya la redundancia, del interior de la edificación o de nuestro proyecto, que es como más específico a qué tipo de muebles, en dónde ubicar nuestras instalaciones, y muchísimas cosas más, ¿no? Así es. Y pues también principalmente ese tipo de diseño es el que te va a decir qué corriente arquitectónica va a seguir la casa, si va a ser una casa minimalista, si va a ser una casa que vaya pegada a la ecología, etcétera. O si también se van a meter con corrientes de paisajismo, por ejemplo, qué tipo de vegetación va a llevar el jardín y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de detalles es en los que el arquitecto o el diseñador arquitectónico se va a enfocar para establecer en el proyecto, ¿no? Entonces, por el área arquitectónica, hablando que es el diseño de espacios y el diseño de la parte visual como tal del edificio, eso es el proyecto ejecutivo en ese sentido. Ahora, otra área muy grande del proyecto ejecutivo es la parte de las ingenierías, que esa también la podemos desglosar en muchas cosas. Por ejemplo, yo te voy a hablar de algunas. Si quieres, ahorita tú hablas de la parte estructural, pues porque es tu rama totalmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, en la parte de ingenierías, tenemos la parte de ingenierías de instalaciones. Instalaciones, llámese eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pluviales, del sistema contra incendios, tuberías de gas. Todo ese tipo de cosas se tienen que considerar en el proyecto. Es decir, que si el arquitecto, en nuestro proyecto arquitectónico tenemos que en cierta área o en cierta habitación tenemos una lavadora o tenemos una estufa o tenemos X equipo, la parte de instalaciones tiene que dejar los pasos necesarios para poder hacerlo. ¿Por qué es importante hacerlo desde el principio? Pues para evitar retrabajos, para evitar después demoler, para evitar después ranurar muros innecesarios. Entonces, por eso se tiene que trabajar en conjunto lo que llamamos ahorita de las multidisciplinas, ¿no? También en cierto tipo de proyectos, dependiendo de la envergadura del proyecto, se requieren instalaciones especiales. Por ejemplo, hay proyectos que te van a requerir instalaciones especiales de aire acondicionado, llámese a lo mejor algún aire acondicionado industrial, un sistema de extractores, sistemas de voz y datos, sistemas de refrigeración, por ejemplo, cuando en los supermercados, pues que van a ir las cámaras frías para mantener los alimentos congelados o los refrigeradores como tal. Entonces, o en un laboratorio, si van a haber aire comprimido o cualquier tipo de químico en especial que pase por algunas tuberías, todo eso se tiene que considerar desde el proyecto ejecutivo para que al momento que el constructor lo vaya a llevar a cabo, sepa qué es lo que tiene que hacer. Bueno, dentro de estas ramas podemos mencionar, por ejemplo, también una que es muy importante, que es la mecánica de suelos. La mecánica de suelos sería el encargado de analizar el suelo, así de sencillamente, ¿no? Pero esta persona me va a dar a mí ciertas características o ciertos datos que me van a decir, bueno, este suelo le va bien con el agua, este suelo no le va bien con el agua, este suelo tiene una capacidad de carga, entendiéndose por capacidad de carga es qué tanto aguanta hacia la carga que se le va dando, ¿no? Por ejemplo, este suelo tiene una capacidad de 12 toneladas sobre metro cuadrado. Quiere decir que cada metro cuadrado me va a aguantar 12 toneladas en forma axial o en forma descansando sobre el suelo, ¿no? Este es un punto muy importante porque te platico, hay una anécdota que tengo, no voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pues, pero en cierta empresa una vez estaba haciendo un análisis estructural y la verdad se me hace un punto bien raro que la gente, no es que la menosprecie, a lo mejor el cliente nunca se entera, pero en proyectos de mediana a pequeña envergadura no suelen hacer una mecánica de suelos porque piensan que es innecesario, ¿no? Así es. Entonces, en cierto proyecto, yo me acuerdo que estábamos calculando y nos daban unas zapatas grandísimas, ¿no? O sea, también lo que yo diga que es grande, a lo mejor para alguien se le hace chiquito o a lo mejor para alguien se le exagerado, no sé, pues estamos hablando de zapatas, no sé, de 3x3, de 2x2, de 30 centímetros de peralte, etcétera. Entonces era demasiado. Entonces dijimos, oye, pero es que estamos considerando, cuando no hay mecánica de suelos, a lo mejor se protege y agarra una capacidad de carga promedio baja, por así decirlo. Nos dimos cuenta de eso y fue como que, oye, hay que pagar mecánica de suelos. Ya dependiendo de la ciudad que nos estén escuchando, pero en promedio aquí en la región se ha tocado gastar 20,000 pesos por mecánica de suelos. Claro, estoy dando un número muy, muy a lo loco, por así decirlo, porque una cosa es qué tantos sondeos haces, qué tanta profundidad te hagas, qué tanto nivel de laboratorio haya, pero en general, por poner un panorama, es eso. Entonces se lo planteamos al cliente que podíamos bajar el nivel de construcción y no quiso. Entonces les digo, no digo quién, pero de cierta parte dijeron, oye, pues ¿qué te parece si yo lo hago? O sea, el proyecto estaba firmado, ya había un presupuesto, ya había algo y si yo lo hago y me encuentro una capacidad de carga y te aseguro que esté bien el edificio, pues ¿qué onda? Pues es lo que yo me estoy ahorrando por tener esa inteligencia. Entonces sí, accedieron y resulta que con la capacidad de carga nos fuimos a zapatas de 1.2 por 1.2, de 1 por 1, entonces un ahorro claro, súper significativo. Al final de cuentas fue como que, hey, no, o sea, yo pago 20,000 pesos, pagamos los 20,000 pesos, o sea, no sería ético el yo quedarme con ese dinero, pero lo pongo en perspectiva para darnos cuenta la importancia que da la mecánica de suelos, ¿no? Que en general va a ser el que nos diga, hey, tu estructura se va a desplantar sobre algo seguro, o que digan, hey, tu estructura se va a desplantar sobre algo que de plano no está bien, hay que retirar material, traer material nuevo, compactar, etcétera, ¿no? La podemos relacionar mucho, con la cimentación de la estructura. Ya el de mecánica de suelo nos va a sugerir que la podamos hacer sobre pilotes, cajón, zapatas aisladas, zapatas corrientes, etcétera, ¿no? Pero sí es un punto muy importante de la construcción. Sí, claro. De hecho, Mario, lo que dices sí me mueve mucho, pues, porque
en realidad todo afecta directamente al costo, pues al bolsillo del cliente. Como dices, pues muchas veces el cliente por querer ahorrarse centavos gasta pesos, pues, ¿me explico? Y simplemente, o sea, no porque, por ejemplo, que digamos, estamos en una zona donde todo el suelo es igual, pues no es cierto, o sea, hay lugares en el que a lo mejor aquí en esta casa tenemos un tipo de suelo y en la casa del vecino el suelo es diferente, pues por eso cada lote es recomendable que se haga su estudio de mecánica de suelos, pues. Sí, exacto, no se sabe. Realmente, como dices tú, muchas veces dicen, aquí es el mismo suelo, pero de hecho una analogía que tú me la contaste hace poquito, que dice, es como un doctor, por ejemplo, si te dice, el doctor tienes 20% de tener cáncer y tienes 80% de no tener cáncer, y tú no te quedas a gusto con ese 20, pues es como que me ocupo hacer un análisis para ver qué onda. Lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, puede ser que hagas el análisis y gastes en hacer una mecánica de suelos y que de repente te digan, hey, está como tú lo decías, o está promedio, o está como el vecino, por así decirlo, pero a lo mejor esos 20,000 pesos gastaste centavos y te ganaste pesos, pues o sea, ya estás seguro que no va a haber ningún problema en tu edificación. Así es, claro, o sea, sí es algo representativo, pues. Por ejemplo, el estudio de mecánica de suelos es una cosa y, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto, hay proyectos que también requieren un estudio hidrológico, por ejemplo, que también son estudios que tú dices, pues yo sé que a lo mejor aquí en esta ciudad no llueve tanto, pues, o las lluvias no son tan representativas como en otras ciudades, pero bueno, o sea, hay que analizar, por ejemplo, en un estudio hidrológico superficial, no sé, por ejemplo, si vas a querer hacer una vialidad, tienes que revisar los niveles topográficos, de dónde va a pasar tu infraestructura, tienes que revisar el área de la cuenca que va a recibir todas las áreas pluviales, todas las aguas pluviales que van a afectar en el proyecto, o a lo mejor también estudios de hidrología subterránea. A lo mejor tienes que, no sé, o sea, a lo mejor quieres hacer un cajón de cimentación, pero tu nivel freático en realidad está muy elevado. Por ejemplo, también una vez nos pasó algo similar en Ciudad de México en una obra. Estábamos haciendo un cubo para un montacargas para elevar toda la mercancía que llegaba a un sótano y del sótano se subía en un montacargas mecánico a la parte superficial de la estructura. Entonces ahí había un nivel freático y estaba bien fuerte, la verdad estaba fuerte porque al momento de hacer la excavación el nivel subía y pues ¿qué pasa? O sea, hay que meter bombas y días y semanas metiendo bombas e incluso aunque tú pongas un concreto, o sea que aparentemente el nivel freático ya pasa, pones un concreto a lo mejor con tu impermeabilizante, el agua sigue subiendo, pues el agua hay que tenerle respeto, sinceramente, todo ese tipo de cosas, o sea, tanto los estudios hidrológicos, subterráneos, superficiales, geotécnicos, arquitectónicos, estructurales, esto que hemos venido platicando es de vital importancia ponerle sentido y ponerle atención, porque si no, como decimos, o sea, te va a salir más caro de lo que te saldría no hacerlos, pues. Sí, claro, yo pienso que no hay como ser profesionales. Simple y sencillamente yo pienso que ese puede ser un resumen de este punto que estamos hablando, ¿no? O sea, el profesionalismo paga. No es que estés pagando tú por algo que te va a costar. No. Estás pagando porque lo que estés haciendo está bien, ¿no? Otro punto que podamos tomar acá es, bueno, ya vimos el área hidráulica, el área mecánica de suelos, de instalaciones, arquitectura. Es otro punto que a lo mejor pues me va a tocar a mí explicar un poquito, es el área estructural, ¿no? El área estructural o el ingeniero estructural es quien lleva a realidad el dimensionamiento arquitectónico que hay en la estructura. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí me dice un arquitecto o algo que diga, yo ocupo un cuarto de 10 metros por 10 metros, ok, todo se puede hacer, ¿no? Yo voy a estructuralmente acomodar vaya la redundancia, mis elementos estructurales de forma que yo diga, ok, para llevar eso a la realidad, tener esos claros libres, ocupo tantas columnas, tantas traves, una losa de tanto espesor. Entonces, eso sería el ingeniero estructurista, ¿no? Llevar a realidad lo que pretende el proyecto. Ahora, yo puedo dividir dos partes de esto, ¿no? Una cosa es el análisis estructural y otra cosa es el diseño estructural. El análisis estructural lo podemos entender como, ok, yo tengo cierta estructura, hago algo que se llama bajada de cargas, que es representar de que, bueno, esto va a ser un gimnasio, tengo una carga muerta, que la carga muerta sería la carga en general de la estructura, la carga permanente que esté siempre en una estructura, ¿no? Tengo una carga muerta de tanto por tanto porque estos van a ser mis elementos. Tengo una carga viva, que la carga viva es la carga variable. Por ejemplo, un gimnasio que ocupa las pesas, ocupa las instalaciones, va a haber más o menos tanta gente, ocupa una carga viva de 350, etc. Entonces, yo distribuyo las cargas y digo, esta trave va a recibir, no sé,
20 toneladas metro en el centro y un cortante de tanta cantidad. Ese es el análisis estructural, el saber que el elemento va a recibir cierto tipo de cargas, analizar, vaya, qué tanto debe resistir ese elemento. Y el diseño estructural es decir, ok, yo ya sé que cierta trave o cierta columna resiste 20 ocupa resistir 20 toneladas. ¿Qué trave debo de utilizar? Entonces, en base al reglamento, yo analizo, yo diseño ese elemento estructural y ya defino. Entonces, ahí es un proceso muy interesante porque a mí me dicen, ocupas librar tales claros o ocupas generar una casa o una bodega o un edificio, ¿cómo lo hago? Entonces, eso yo pienso que ese es el resumen perfecto de un estructurista, es el cómo lo hago. O sea, a mí me dicen, hay que hacer cierta cosa, ¿cómo lo hago? Y el estructurista dice, lo haces así. O sea, ocupas tantas columnas, ocupas tantas traves, tal armadura, tal así, y así más o menos se construye. Yo pienso que ese sería un buen resumen o un buen síntesis de lo que es el estructurista. Oye, Mario, y a veces yo siento que ese tipo de proyectos, y especialmente el estructural, yo siento que a veces está muy subestimado porque, por ejemplo, a veces uno como cliente, generalmente el cliente pues no tiene noción de construcción, pues, o sea, y confía en las personas que saben. Y muchas veces quienes te venden la idea de quién saben son los maestros de obra. Y no estoy quitándoles mérito, la verdad. O sea, hay maestros de obra que tienen, la verdad, conocimiento de obra de toda la vida y mañas de todo y se respeta completamente. Sencillamente es muy común en la práctica que un maestro de obra te dice, es que a ver, vas a meter vas a hacer un claro de tanto, entonces mete una columna de tanto por tanto, o mete una trave de tanto por tanto y con eso la haces. Entonces, el cliente a veces se deja llevar, o sea, sinceramente se deja llevar porque dices, bueno, pues el maestro pues, ha construido durante 30 años, 40 años, no se le ha caído ninguna casa. Hay edificaciones que se fisuran, pero pues eso es normal que se fisuren. Es el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso muchas veces prefieren no gastar en un proyecto estructural. Y sinceramente, o sea, las casas no se caen, pero la calidad no es la óptima. A lo mejor no ha habido un sismo suficientemente fuerte que las tumbe, o no ha habido algún, no sé, algún viento o algún fenómeno climático que pueda afectar la estructura. ¿Me explico? Sencillamente, yo creo que en la práctica hay, vale la redundancia, pero hay malas prácticas en cuanto a ese tipo de cosas, pues que se subestima el trabajo de un estructurista como tal. Sí, de hecho me diste en la pata de palo, por así decirlo, porque sí. Ahorita que yo estoy, les platico un poquito, ¿no? Yo salí de la carrera, me fui a la maestría, de la maestría me fui a trabajar como docente en una universidad, entré a otra, después entré a un despacho y gracias a Dios donde yo trabajaba, el despacho era un despacho muy reconocido en Sonora. Me independicé y con lo primero que me he topado es con una famosa frase que yo creo que a todos los ingenieros les ha tocado y algunos se han casado con esa idea, otros han estado en contra, otros han tomado lo bueno o lo malo de ella, pero a mí es algo que me ha movido mucho y la frase es en base a la experiencia. O sea, muchas veces tú construyes y el mismo profesionista o el mismo maestro de obra te dice, no, es que en base a la experiencia esta casa va a ocupar una trave de 20 por 20. O de que, en base a la experiencia, yo creo que así como la tienes construida, así se nace. Ok, yo estoy de acuerdo que la experiencia es buenísima, es lo mejor que puede haber, pero a lo mejor hay un tipo de experiencia que es el nomás decir que así se va a construir a una experiencia. Ok, tienes experiencia. Si fuera realmente esa frase, yo lo tomaría como, ok, yo he calculado muchas casas, yo he calculado muchas bodegas, y en base a la experiencia calculando, siento que va a ser así, pero yo no me atrevería a decir eso porque siempre hay algo, o sea, no es la misma tener columnas en las esquinas que tengas que tener una columna en el centro, o que no puedas tener columnas en las esquinas y ocupes conexiones a cortante, o que sea un edificio y que luego sea un gimnasio, o que sea casa. Creo yo que aquí hemos perdido un poco valor en cuanto a lo que significa la experiencia y el trabajo de campo, de computadora o de gabinete, como lo queramos decir, ¿no? Yo aquí sí creo que es bueno la experiencia, pero el trabajo profesional siempre va a ser el que va a pagar. O sea, hay que tener experiencia, sí, claro, pero hay que tener experiencia calculando. Como yo no voy a decir, en mi experiencia este suelo está bueno, aquí que no. O sea, va a haber alguien que va a tener experiencia real en hacer el análisis de suelo. O yo no puedo decir, en mi experiencia esta casa va a costar 2 millones de pesos. No, o sea, hay que hacer el análisis correcto que hay. A lo mejor puedo dar un paramétrico. No lo dudo. A lo mejor
quien construye puede dar un paramétrico, un maestro puede dar un paramétrico. Que eso es lo que serviría para el anteproyecto, pues, como Exacto, tal. que es un anteproyecto, pero hay que hacer el proyecto bien porque el área estructural o sea, es una estructura que te va a dar 30, 50 años o más, no sé, como para que dejarlo en base a la experiencia y no hacer un análisis. Como dijiste tú ahorita, o sea, estás teniendo pesos por centavos o centavos por pesos más bien, ¿no? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, si ahorita nos está escuchando pues algún estudiante o algo, o sea, de verdad, o sea, sinceramente los invitamos a que hagan las cosas como deben de hacerse, pues, porque es muy común que por la práctica o por las prisas o por la misma presión nos veamos orillados a hacer las cosas como se hacen por la práctica, pues, pero no hay cómo seguir el plano y no hay cómo seguir el proyecto, pues, entonces es una invitación a ese tipo de cosas. Por ejemplo, digo, bueno, o sea, mi área no es estructural, pero pues obviamente en la carrera pues tuve que llevar materias estructurales, ¿no? Y una vez yo le pregunté a un maestro pues que si, ¿por qué? O sea, que si no se ponía a lo mejor nervioso pues o te lo comento a ti, por ejemplo, o sea, de que si alguna vez hacen una estructura y que digas, oye, pues no te da miedo que a lo mejor algo se vaya a caer. Y pues la respuesta fue, pues no me da miedo, o sea, yo duermo tranquilo, siempre sabiendo que hice las cosas bien. O sea, mientras el proyectista, llámese de lo que quieras, de lo que hemos estado platicando ahorita, estructuras, hidrología, geotecnia, haga las cosas como se deben de hacer, pues no hay por qué tener miedo de nada, pues. Y uno como constructor, mientras tú estés seguro que las cosas se están haciendo bien, siempre teniendo pues un ojo, ¿no? en la obra, teniendo un control de lo que se está haciendo, que se está siguiendo el proyecto como tal, pues no hay que tener miedo, pues, o sea, este es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy completo, es multidisciplinario, simplemente pues hay que hacer las cosas como se tienen que hacer, pues nos gusten o no nos gusten, si el proyecto marca, hay que hacer lo que marque el proyecto, siempre y cuando sea viable y esté bien fundamentado. Claro, o sea, me imagino yo cuando el cliente busca un ingeniero o un arquitecto, él sobreentiende que todo el mundo hace las cosas como deben de ser, ¿no? El problema es que en ese punto nos perdemos por el afán de trabajar o no sé, y está mal, ¿no? O sea, todo se tiene que hacer profesionalmente. De hecho, yo al principio cuando empecé a trabajar ya así, por así decirlo, profesionalmente, me estresaba mucho con eso, o sea, decir de que, no, pero es que cómo no lo quiere hacer bien o cómo No, simplemente... pues es alejarte, ¿no? Tú de los que no quieren hacer cosas profesional, que quien te busque sea porque te quiera hacer algo como profesional. Y ahí es donde tú vas a competir. O sea, van a saber que si quiero buscar a Mario va a hacer algo profesional, si quiero buscar a Manuel va a hacer algo profesional. Si quieren buscar otra cosa, pues allá ustedes, ¿no? La verdad, de repente se mira mucho en la calle cosas que no sabes ni cómo están construidas, que si tú le haces un análisis no pasan. No pasar para mí lo expreso como decir... te bota el cálculo o te bota lo que estés haciendo, ¿no? O sea, decirte que hey, físicamente o estáticamente no están y ahí están. Uno no sabe por qué, no quiero averiguar por qué están, la verdad, pero sí es un punto muy importante, ¿no? Como dice Manuel, lo que pasa es que uno cuando hace un análisis estructural, estoy hablando de estructural, ¿no? Pero en general lo aplicamos a cualquier vida profesional. Tú consideras ciertos tipos de carga, ¿no? Yo comenté la carga viva, la carga muerta. Entendía la carga muerta como la que está permanente en la estructura y la carga viva la que está variable o que sube personas, luego se bajan, hay instalaciones, luego quita, etc. Y hay otra carga muy fundamental que se llama las accidentales, que en general es cualquier cosa el recurso. O sea, por ejemplo, un sismo, el viento, no sé, el sismo, el viento, la lluvia, el granizo, etc. Todo lo que sea ambiental, por así decirlo. Lo que pasa es que ciertas estructuras que ahí están y no les ha pasado nada es porque a lo mejor no le ha tocado la mala suerte y que bueno, ¿no? Que llegó un sismo y que haya gente y que de repente llegó un viento fuerte y no espero que pase, ¿no? Pero simplemente las estructuras que están hechas profesionalmente, yo no tengo miedo que pase algo así, o sea, se supone que están calculadas. Ahora, no todo se puede predecir, pero mientras mejor lo analices, pues te va a ir mejor. Ahora, otra cosa fundamental del análisis estructural es que, como dices tú, Manuel, puedes estar a gusto de que pase algo. Tú estás comprometiendo una edificación, imagínate que se te caiga y que te tengas que hacer responsable. Estás hablando depende de tu obra, ¿no? De millones, de miles, no sé. Sí, claro, ¿no? Y en todas las áreas, por ejemplo, si eres el arquitecto y en la parte a lo mejor no consideras a lo mejor un vano de iluminación y el inmueble va a estar siempre oscuro o no va a tener ventilación, pues también, o sea, hay que hacer las cosas siempre como se deben de hacer, pues. Al fin y al cabo es como si le estuvieras comprando un seguro de vida a tu estructura. Claro. O sea, es decir, ok, a lo mejor me cuesta a mí, no sé, 5 millones la estructura
y me está costando a mí 200,000 pesos por poner una cantidad, no sé si me fui largo, si me fui corto, no sé, a lo mejor es largo, ¿no? Pero decir 200,000 pesos por hacer las cosas bien, de que hacer el proyecto y hacer un estudio, oye, pues por 5 millones, 200,000 pesos, pues no es nada, ¿no? O sea, es como que ya estoy seguro, yo como cliente, yo como profesionista, que no va a pasar nada. Sí, exactamente. O sea, no es el costo del proyecto ejecutivo no es algo representativo, pues. O sea, ahorrarte esto no te va a generar siempre un beneficio económico, pues, aunque suene como una paradoja, ¿no? Pero es cierto, pues. ¿Sabes qué? Otra área que la verdad yo creo que está un poquito subestimada, por ejemplo, es la parte de los presupuestos o el costo de obra. Te lo comento porque esa sí es mi área completamente. Entonces, cuando uno hace presupuestos, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Puedes hacer a lo mejor un presupuesto a mano alzada, que tú digas, y esto lo hacen las personas con la experiencia, como comentamos, ¿no? Que generalmente son o maestros de obra o personas que tienen años construyendo, que dices, a ver, ¿cuántos metros cuadrados por este proyecto, por esta casa te voy a cobrar tal cantidad de dinero? O este edificio te va a salir tanto, y así te lo cobran. Pero es algo muy ambiguo, siento yo. Otra forma en la que te pueden hacer el presupuesto puede ser por paramétricos, ¿no? Que a lo mejor ya tienen, a ver, una casa de nivel medio de tantos metros cuadrados que tiene 2 habitaciones y un baño, por ejemplo, tiene un precio por metro cuadrado de tanto, pues. Entonces, esa puede ser otra área, pero uno como profesionista ahí pierde la sensibilidad de los costos. O sea, a lo mejor te sirve para darte una idea, pero no como un presupuesto como tal. Ahora, hay quienes hacen presupuestos con base en precios unitarios, que se refiere a hacer un catálogo de conceptos como tal de todo lo que va a ser la obra, haciendo un análisis paso a paso del proceso constructivo de la obra, de qué vas a hacer primero, qué equipo vas a ocupar, qué maquinaria vas a ocupar, cuánto personal vas a ocupar, qué materiales vas a poner, qué calidades, los tiempos que va a durar la obra, etc. Entonces, por cada elemento constructivo que tienes, vas a tener una matriz para un precio unitario analizada en la que vas a saber cuánto exactamente te va a salir a hacer cada cosa. Vaya, exactamente es una palabra peligrosa, ¿no? O sea, considerando supuestos, porque en la obra pues nunca vas a saber exactamente, pero sí algo muy aproximado considerando supuestos, de tal forma en la que puedas presentar un presupuesto de precio unitario. Pero ¿qué pasa cuando haces esto? Pues te lleva tiempo, te lleva recurso humano, recurso material, conocimiento, uso de software, etcétera, que yo siento que ahorita en la actualidad del mercado no paga este tipo de trabajos. Muchas veces uno, por la necesidad de trabajar y por la intención de construir, uno como a lo mejor como constructor, el proyecto lo incluyes con todo y presupuesto, pues, pero es parte fundamental de un proyecto ejecutivo, porque a final de cuentas también la persona que te hace el presupuesto, que te hizo el catálogo de conceptos, te va a hacer una memoria descriptiva o memoria constructiva, en la que te va a decir también paso a paso cómo va a ser el proyecto estructural. Que, por ejemplo, si es un edificio de 10 pisos, ok, a lo mejor en los primeros pisos no hay problema, pero a lo mejor para el 10º piso vas a ocupar un malacate eléctrico, pues entonces el cliente ya tiene que saber que en los precios que se le están cobrando se está considerando una renta o una amortización de un malacate eléctrico, por ejemplo, o el uso de una grúa, o qué tipo de grúa, o si vas a ocupar, por ejemplo, plataformas Jennings a lo mejor en el exterior para la fachada, o van a ser andamios, que la verdad, haciendo un análisis puntual de todos los trabajos, va a impactar el costo, que a final de cuentas también puede pasar que, por ejemplo, el cliente, si me dicen, ¿sabes qué? Me cobran 10,000 pesos para hacerme un presupuesto de mi proyecto, que es un edificio de apartamentos. A lo mejor el cliente no los quiere pagar, porque un maestro le va a decir, te sale tanto, y no le va a cobrar el presupuesto. A lo mejor esto que le sale a lo mejor va a estar más caro que si lo hubiera analizado, porque había otras alternativas de construcción. Entonces, a lo que voy para aterrizar ese tema nada más es que constructivamente hay que analizar las partes del proceso para poder evaluar qué es lo que te conviene y cómo te conviene hacerlo para economizar tus costos. Claro, yo aquí entiendo la planeación y el presupuesto como, ok, tú haces una idea general de lo que va a ser la estructura. O sea, tú recibes los proyectos del estructurista, del de suelos, de instalaciones hidráulico, y es como, por así decirlo, el quarterback o un director de orquesta que te dice, oye, ok, el estructurista me dice que ocupo una zapata de, no sé, de 2x2 y una columna tal, porque ¿qué hay que hacer para habilitarla? Hay que excavar, hay que hacer lo otro. O sea, es el que reúne la información y dice, para llevarlo a cabo ocupo hacer ciertos procesos, ¿no? Y esos procesos tienen su tiempo. Obviamente yo no puedo hacer la instalación eléctrica
si todavía ni siquiera está la cimentación o si ni siquiera están los muros o no está, o sea, es el que te va dando una guía. Y hay una frase muy buena que, o sea, que me gusta analizarlo, el hacer un buen presupuesto, hacerlo detalladamente, debemos de ser interesados las dos partes, tanto el cliente como el constructor o quien lo va a llevar a la realidad, ¿no? Bueno, sí, el constructor. ¿Por qué? Porque a mí como constructor, si viene un cliente y me dice, hey, construyeme, no sé, tal bodega, te doy 5 millones ahorita para que hagas. O sea, yo es como, no, o sea, ocupo saber cuánto me sale a mí para poder saber yo cuánto me sale construirlo más lo que yo le gano, que se le llama utilidad, ¿no? Y el cliente ocupa saber una cantidad, o sea, simplemente una cantidad. Ojo, la mejor persona que haga presupuestos no es la que le sale más barato, ¿no? Porque puede ser quien te diga, bueno, hacer esta bodega te sale 2 millones y va a llegar alguien y te dice, a mí me sale 1 millón. ¿Qué va a hacer el cliente? Va a hacer firmar un contrato y por 1 millón me entregas tal edificación o tal bodega, bla, 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 y de repente construir la bodega te sale 1.800.000 por poner cierta cantidad. Y es donde hay que poner de su bolsa ahora el constructor, ¿no? Entonces, de hecho, esa frase te la escuché a ti ahí en un curso que estabas haciendo promocional, ¿no? Ah, sí. Que escuché que una parte, no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero que una parte fundamental de generar tus ganancias como ingeniero civil o como arquitecto o como contratista, no sé, es saber cobrarlas, ¿no? Y por saber cobrarlas no me refiero tampoco, como dije, el mejor persona es el que cobra menos, tampoco es el que cobra más, que decir, tengo muchísima utilidad y le estoy cobrando un montón, porque va a llegar a alguien que tenga una utilidad moderada, que haga un buen presupuesto y pues le den la obra a él, así de fácil. Sí, Ahora, claro. quiero preguntarte algo así como, No, como compas. ¿Qué opinas? Así como ahorita me mencionaste ya. Ajá. Lo que pasa es que hay personas que hacen presupuestos, que de repente entregan presupuestos, pero ni siquiera hay análisis estructural, ni mecánica de suelos, ni... A lo mejor nada más hay una planta de diseños arquitectónicos. Entonces, yo siempre me he preguntado, ok, ¿cómo te animas a hacer un presupuesto si no sabes cómo están las cosas? O sea, si no hay un proyecto ejecutivo. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre hacer un proyecto ejecutivo, hacer un presupuesto, a que ni siquiera la persona que haya construido, pues haya hecho un proyecto y haga un presupuesto, ¿no? Y se entrega y se lleva a la realidad, ¿no? Y a lo mejor lleva ganancias, a lo mejor lleva muy bien, ¿no? Pero, o sea, ¿cuáles son los puntos a favor o en contra de esto? Sí, pues yo creo que, o sea, hay de dos, o sea, o eres bien aventado porque quieres agarrar el trabajo y avientas un presupuesto sobradísimo, que a lo mejor el cliente como no tiene conocimiento de construcción, pero tiene confianza en ti como profesionista, te va a decir, sale, pues dale para adelante. Y puede que te vaya muy bien, o sea, puede que lo cobres súper bien cobrado y ahí pues el que sale perdiendo sinceramente pues es el cliente, pues. O puede que a lo mejor como lo tiraste, como lo tenías que sacar el presupuesto, pero no analizaste el proceso constructivo, no analizaste las limitaciones o las restricciones que podía tener ese proyecto en específico, a lo mejor sales poniendo de tu bolsa. Y a lo mejor puede ser hasta, o sea, la verdad, Mario, está extenso el tema, igual puede ser algún tema de otro podcast, Lo pero... vamos a tomar a otro tema esto. Sí, pero, o sea, hay empresas, sinceramente, hay empresas que la pasan por la vida, constructoras, a ciegas, o sea, a ciegas, que trabajan con un anticipo. O sea, hay personas, la verdad, que son buenísimas para vender, pues. O sea, construyen como construyen, pero son buenísimos para vender. ¿Y qué pasa? Agarras una obra, agarras un anticipo, el anticipo lo jinetean, a lo mejor se compran la camioneta, que nunca falta, ¿no? Lo jinetean, agarran otra obra, con lo que agarraron de anticipo acá, cerraron la obra de acá, con lo que debían acá, cobraron algo que les debían del otro lado, y así se la llevan dándole vueltas, pero la verdad eso se convierte en una bola de nieve si no analizas sus costos, pues entonces... Sí, es mala organización. Al fin y al cabo. Yo creo que eso es lo que pasa, o sea, si hay empresas que no han tronado por un mal análisis de costos, o están cobrando súper bien, o están haciendo una bola de nieve con otros proyectos, que la verdad lo más sano económicamente es que cada proyecto es una bolsa diferente y lo que entra una bolsa es para esta bolsa y la otra, la utilidad se debe cobrar como porcentaje de lo que en realidad estás haciendo, no como cobrar tu utilidad por adelantado, que es una práctica muy común. Entonces, la verdad, yo creo que contestando tu pregunta, eso es, pues, o sea... Sí, claro, no hay como hacer las cosas sabiendo exactamente qué es lo que tienes que hacer para saber exactamente lo que tienes que cobrar. Así de fácil. Sí, o sea, por salud. Y la verdad, sí, o sea, si me ponen a mí en un panorama de poner en riesgo mi empresa por no hacer buenos cálculos, pues
hay que pagar la planificación y el presupuesto, ¿no? Sí, es o, como te o digo, tener a alguien que lo haga en tu empresa o hacerlo tú si tú eres el que te dedicas a eso, ¿no? Claro, es como si, por ejemplo, si a ti te pidieran un cálculo, o sea, que lo quieres rapidísimo y tú para agarrar la chamba, sabes que tengo mucho trabajo, pero lo quiero agarrarlo de todos modos porque pues es un trabajo para mí, que tú lo hicieras súper sobrado, que tú digas, sabes que pues no lo voy a analizar como lo tengo que analizar, pero lo voy a hacer sobrado, o sea, no se le va a caer el edificio, pues. Entonces, eso puede ser, pues, y a lo mejor el edificio va a estar ahí súper sobrado, pero pues no Ahora es la idea. hay Pues. otra perspectiva, ¿no? Muchas veces yo pienso que está sobrado y a lo mejor no estaba sobrado, ¿no? O sea, quieras o no, es un porcentaje que no lo podemos tirar a la y se va. Y para los simples mortales, por así decirlo, o sea, si ahorita, por ejemplo, pusiste en perspectiva de, ok, a ciertas empresas a veces se van hasta el eje y cobraron muy caro y ganaron mucho, pero a veces les fue mal y perdieron un montón de dinero. Pues como te digo, para los simples mortales, yo no me quiero poner en riesgo de que si gano mucho o me voy a la quiebra, ¿no? Porque es un punto muy importante, ¿no? Es muy importante el saber qué cobrar, qué es lo que vas a hacer y sobre todo planificar en general la obra, ¿no? Claro. Otra área que no hemos tocado y que en general a mí yo creo que fue la que primero me despertó mi interés en ingeniería civil es la topografía. ¿Qué es la topografía? Simplemente es, vaya, la rama que me ayuda a mí a levantar el terreno. Yo lo puedo levantar en dos formas, ¿no? En la parte de altimetría y planimetría. O sea, supongamos, llega alguien y te dice, quiero construir una bodega en tal parte, pero no sé mi terreno qué onda, si me alcanza el terreno. Ok, va a llegar alguien que te va a llegar a medir tu terreno y que te va a decir, ok, tú tienes tantos metros cuadrados de terreno, tienes una longitud de 20 metros, y en el otro lado otros 20, y tu terreno es cuadrado, no sé, tu terreno es rectangular, tu terreno es irregular y es de estas dimensiones. Y aparte, en ciertas partes de tu terreno tienes una elevación a 20 metros sobre el nivel del mar y otra tienes a 19, o sea, donde hay ya como relieves o montones o un terreno irregular, por así decirlo. O puede ser que te diga, es plano ya, ¿no? Entonces, la topografía a mí me empezó a llamar mucho la atención porque a mi papá le gustan mucho las matemáticas, ¿no? Y yo creo que es la primera rama de la ingeniería civil, o para mí en mi plan de estudios donde estudié, que fue en el ITSON, en Sonora, donde empiezas a ver un poquito más a fondo las matemáticas ya como un ingeniero, ¿no? Creo yo que la topografía es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente, vamos, si lo miro como estructurista, yo ocupo recibir mi terreno plano. Así de fácil. Entonces, tengo que llegar un topógrafo que me diga, aquí hay una elevación, aquí el terreno es irregular y ocupamos rellenar y meterle tierra, ocupamos compactar, tú ocupas una pendiente en tal parte, etcétera, ¿no? Así es. Y luego, o sea, a final de cuentas, pues también todo se resume en costos. Pues, por ejemplo, volviendo, por ejemplo, un poquito al tema de costos, también hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿quién empieza a hacer un edificio si no sabe cuánto le va a costar? Pues a lo mejor no tiene el dinero suficiente para hacerlo, ¿me explico? Entonces, lo mismo pasa, la topografía es muy importante. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La práctica a veces dice, ¿sabes qué? Tengo un terreno, ocupo hacer una plataforma que me llegue a tal nivel. ¿Cuántos viajes de tierra ocupo? ¿Cuántos viajes de relleno ocupo? Y nunca falta quien te diga, métele 100 viajes, 120 viajes. Ok, ¿cómo lo sustentas? ¿Cómo sabes hacer 120 viajes? A lo mejor el cliente dice, pues me alcanza para 120 y me estás pidiendo 100, pues está bien, échale. No. Y a lo mejor al final ocupaba 200 viajes, pues me explico, y ya dejó su trabajo a lo mejor a medias. Es por eso que hay que tener una base, un análisis, una curva de nivel, un encadenamiento por secciones y de tal manera sacar, no sé, lo que viene siendo la curva masa, ¿no? Para saber cuánto vas a rellenar, cuánto vas a terraplenar, el volumen de tierra que vas a manejar, los acarreos que tienes que hacer, que los acarreos son carísimos. La verdad, un viaje, sí, dependiendo del banco de materiales o el banco de tiro, te pega directamente en el bolsillo. Sí, entendiendo como banco de materiales, el lugar donde tú accedes al terreno que ocupas, por ejemplo, dices, ok, yo aquí ocupo, no sé, 20 metros cúbicos de tierra, ok, ¿de dónde los agarro? Pues del banco de materiales. Ahí es, ¿no? Sí, donde puedo acceder al terreno. Sí, la verdad es que la topografía es algo muy importante porque, como dices tú, supongamos que llega un cliente y te dice, quiero una bodega de 20 por 30 y su terreno es de 30 por 50 y tú haces tu planificación y tú haces como que tu presupuesto y no hiciste un estudio topográfico. Te fuiste con eso, lo firmaron y de repente te das cuenta que supongamos, yéndome al extremo, que el terreno del cliente estaba en una montaña, o sea, una pendiente muy pronunciada, que hay que estabilizar taludes, que hay que tener
material del banco de materiales, etcétera. O sea, vamos, sin exagerar tanto, pero simplemente una pendiente no sé, del 10%, y en 100 metros pues ya te vas a una cantidad excesiva de lo que tendrías que rellenar, ¿no? Ahora, el topógrafo va a ser el mejor amigo también supongamos, de planificaciones grandes o de carreteras o de simplemente de canales. Porque, por ejemplo, si tú tienes un canal que mide 1000 metros y te equivocas en una medida por 1 centímetro, ese 1 centímetro en 1000 metros con la pendiente te come. Entonces, sí es un punto muy importante, ¿no? Ahora, en muchas ciudades o en muchas partes la topografía la toman como una parte técnica o un preview, por así decirlo, de la ingeniería civil, ¿no? Yo pienso que la topografía ha evolucionado muchísimo y que a lo mejor no cualquiera, por decir, soy ingeniero civil, soy más que un topógrafo. Claro que no, o sea, de hecho, tenemos aquí un amigo en común que se compró un dron y empezó a moverle, y la tecnología está muy cabrona, ¿no? Por medio del dron tú puedes llegar a hacer levantamientos topográficos y hay que comprobarlos. Y, o sea, ya no involucra nada más estar en un campo, que sí, que ocupamos ir a campo a medir específicamente, pero ya involucra una tecnología muy cabrona, por así decirlo, que hay mucho donde agarrarse, ¿no? Sí, así es, exactamente. Entonces, la verdad es una rama y una ciencia que es de las más precisas que tiene que ser, y la verdad pues no hay que subestimarla tampoco como ninguna de las otras. Entonces, Mario, recapitulando un poquito lo que hemos estado platicando de lo que viene siendo un proyecto ejecutivo, podemos decir que es un proyecto que está hecho está hecho en conjunto con diferentes profesiones, tales como arquitectos, ya sea diseñadores de interiores, paisajistas, urbanistas, además ingeniero estructural, un ingeniero de instalaciones, ingeniero especializado, ya sea en lo que se requiera. Se ocupan ingenieros en geotecnia o laboratorios, ya sea de mecánica de suelos. Se ocupa también un ingeniero en costos. Se ocupa alguien que sepa de planeación de obra, que vaya a ser el administrador, el coordinador de la obra, y topógrafo. Entonces, en ámbitos generales podemos encapsular a todas esas profesiones como los responsables de hacer un buen proyecto ejecutivo, además de la persona que va a liderar el proyecto como tal. ¿O qué opinas de esto? Ahora, se escucha muy raro porque, por ejemplo, si lo estás escuchando y a lo mejor no eres ingeniero civil o arquitecto, o a lo mejor sí lo eres, pero vas empezando y dices, Inga, ¿a poco todo eso ocupo para estar en la obra? O ¿a poco existe tanto especialistas? Y cuando construyeron mi casa yo no vi ni siquiera un ingeniero, o vi nomás a uno. Lo que pasa es que hay de dos sopas, ¿no? Una de dos. A lo mejor el cliente nunca se enteró. El cliente nomás es, yo quiero una casa, yo quiero una bodega, yo quiero un edificio, yo quiero una alberca, constrúyemela. Entonces, quien se encarga del proyecto, por así decirlo, o la empresa constructora o el ingeniero encargado, debe ser el responsable o el encargado directo de conseguir todos estos estudios, ¿no? Obviamente va a haber diferentes niveles o diferentes envergaduras de edificaciones, ¿no? A lo mejor tú puedes realizar o tienes un equipo de trabajo que pueda realizar todo por una casa, pero si ya es por una bodega hay que contratar en externo o hacer diferentes estudios, ¿no? Muchas veces el cliente ni se entera, ¿no? Es buena tarea del encargado, el responsable de obra o la empresa constructora hacerle saber al cliente esto, porque tú cobras por un presupuesto y dices, ok, voy a ocupar un topógrafo, voy a ocupar a alguien de presupuesto, voy a ocupar a alguien estructural, y tú entre las pláticas o entre el convenio para que te haga la construcción le tienes que hacer saber este tipo de cosas. A lo mejor no la hace saber o a lo mejor ni le interesa. Hay muchos clientes que nomás construímelo y yo vivo en Pachuca, o sea, me da risa porque yo he tenido clientes así que los he conocido por teléfono nomás. Y a lo mejor porque mi trabajo se prestó para eso, no sé. Pero el chiste es que siempre que tengamos una construcción, una edificación, tienen que estar involucrados estas personas, ¿no? Si el cliente no se entera es porque a lo mejor, no sé, no tuvo tiempo de tener juntas o no sé. O a lo mejor hay una deficiencia de parte del constructor de no hacer este tipo de proyectos, ¿no? Pero si queremos hacer las cosas profesionales, por ahí va el panorama. Claro que sí. Y pues obviamente también tomando en cuenta la importancia del proyecto, pues, o sea, si vas a hacer un proyecto en el que vas a involucrar que el uso del proyecto o por ejemplo, si va a ser un hospital que va a involucrar vida de las personas, sí, claro. Entonces no hay que escatimar en ese tipo de cosas, pues, o sea, lo ideal es que se haga así como estamos platicando, pues, o sea, con los especialistas cada quien en su área y
créanme, va a ser un proyecto pues más armonioso. O sea, me explico, o sea, mientras haya comunicación también dentro del equipo de proyecto, con sus áreas, que estén informados de quién hizo un cambio, quién hizo otro, yo creo que es lo más armonioso y lo más pacífico para llevar un proyecto, y además se va a reflejar en la calidad y se va a reflejar en los resultados de los costos que se van a llevar a cabo en ese proyecto. Claro, ahora nosotros planteamos diferentes perfiles, pero una persona, si tiene los suficientes conocimientos para poder hacerlo, lo puede hacer, ¿no? O sea, supongamos, si hay una empresa constructora que, no sé, en el caso aquí de Manuel, que se dedica al presupuesto y la planeación de obra, a lo mejor si él sabe hacer un levantamiento topográfico, lo puede hacer perfectamente, claro. Cada persona tiene limitaciones, por así decirlo. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo hacer un diseño de instalaciones hidráulicas para una casa, para un edificio pequeño, pero si ya viene un hospital o algo así, o sea, si yo tengo que tener la suficiente responsabilidad para decir, ok, esta no es mi rama es la estructural, contrato a alguien afuera, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a lo mejor en construcciones medianas o pequeñas, a lo mejor no vemos tantas personas involucradas, pero es que esas personas tienen el conocimiento para poder absorber esa responsabilidad y hacerlo, ¿no? Claro, ahí sí ya depende de cada quien, tu nivel de profesionalismo o responsabilidad que tú pienses que es para cada obra. Bueno, el nivel de profesionalismo y responsabilidad debe existir igual para todas las obras, pero me refiero a que mi capacidad pueda cubrir lo que estoy construyendo, lo que estoy planificando. Bueno, entonces creo yo que aquí cubrimos los roles de la construcción en cuanto a proyecto ejecutivo, anteproyecto, casi en el rollo de gabinete, ¿no? Pero una cosa es planear la obra, que todo salga bonito, por así decirlo, y darme un panorama de lo que va a ser al momento de construir. Y otra cosa es llevar la realidad, ¿no? Entonces, si yo la llevo a realidad, muchas veces nos lo van a decir como llevarlo a campo, ¿no? Entonces, esta área, pues aquí Manuel es el súper especialista en esto, que ha tenido ahí más experiencia, y me gustaría que nos cuentes más o menos cómo es, ojo, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poquito más, pues, pero por ejemplo, ¿cómo es el nivel jerárquico? Sin decir que yo estoy diciendo que yo estoy en el nivel 1 de jerarquía, que soy el patrón y soy el más chilo y menosprecio. No. Por nivel jerárquico me refiero a el orden de quién va a ir dirigiendo los procesos constructivos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues, o sea, para entrar en contexto en esto, por ejemplo, podemos suponer, Mario, que el proyecto ejecutivo ya está listo. O sea, ya nos entregaron un proyecto bonito con todos los levantamientos topográficos, el diseño, todas las especificaciones, materiales, normas que hay que seguir, etcétera, ¿no? Ya tenemos el proyecto ahora. ¿Cuál es la jerarquía? El cliente es el que va a recibir el inmueble terminado. El cliente lo que va a pagar, ya sea, llámese cliente, el inversionista del proyecto, el dueño de la casa, o llámese gobierno, porque el cliente puede ser el gobierno en la obra pública, es el cliente. Y hay una frase muy trillada que dicen, el cliente siempre tiene la razón. Es totalmente cierto. Nada más que aquí, bueno, a lo mejor, pero aquí hay algo muy cierto. El cliente siempre tiene la razón. Si de repente tú tienes un proyecto, de repente viene el cliente a la obra y te dice, hay que cambiar esto, aquí ya no quiero cuarto, quiero ahora un baño, o ahora voy a hacer, en vez de un nivel, quiero hacer 2 niveles. Todo se puede hacer y el cliente siempre tiene la razón. Nada más hay que poner en contexto que pues cuesta, ¿no? Sí, claro. Y de hecho eso es lo más común del mundo, pues. Por eso a lo mejor no se puede evitar al 100%, pero se puede mitigar un porcentaje si al cliente lo involucras 100% desde el proyecto ejecutivo, pues. O sea, cuando se está haciendo el proyecto es cuando no te cuesta hacer los retrabajos, porque ya un retrabajo en obra es ahí donde te cuesta y mucho. Entonces, suponiendo que ya tienes el proyecto, y entonces el cliente va a contratar a alguien para que lo haga, va a contratar a un constructor. A esta persona, valga la redundancia, pero se le llama el contratista general, ¿verdad? Ahora, vamos a poner en contexto un proyecto mediano. Y ahorita, con este proyecto vamos a ver la diferencia con el grande y con un proyecto pequeño. Pero vamos con uno mediano. Un proyecto mediano, cuando se tiene un contratista general, ese contratista tiene un equipo de profesionales que le van a llevar la obra a cabo. ¿Quién es este equipo? Generalmente es un coordinador de obra, que es el que va a ser el responsable de que el proyecto se lleve a cabo como debe ser, va a ser la cara ante el cliente. Y este coordinador va a tener a su cargo a un residente de obra, o varios residentes, a una persona de administración de obra, a un responsable de proyecto y auxiliares. ¿Qué trabajos desempeña cada rol? Por ejemplo, el coordinador de obra va a dirigir la orquesta, ¿ok?
el residente de obra va a estar a cargo 100% en la obra físicamente con los trabajadores de que el proyecto se esté llevando a cabo tal y como está planeado. El responsable del proyecto es el encargado de proveer la información al residente y que esta a su vez se la va a proveer a los trabajadores. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo es el despiece de los muros? Por ejemplo, de dónde se va a empezar a pegar el azulejo, por decir, o qué tipo de piso va a ir, o si a lo mejor el residente ocupa un alzado del proyecto, el responsable del proyecto se lo va a proveer, etc. Entonces el residente tiene que estar a cargo de esas cosas, el responsable del proyecto tiene que estar a cargo de esas cosas. Ahora, el ingeniero de costos, que a su vez se va a encargar de hacer el presupuesto, pues tiene que llevar una administración de la obra, llevar un control de los gastos que se han hecho, llevar un control de los cobros, realizar estimaciones, gestionar las compras, gestionar los pagos a proveedores, muchas veces también llevan el control de la caja chica de la obra, etc. Entonces toda la parte que cuesta de la empresa, del proyecto, esta persona es la que va a estar a cargo. Y muy importante, cuando hay trabajos extraordinarios o que hay ciertas peticiones en la obra que pasan, que son fuera del proyecto, es una persona que tiene que estar enterado siempre, porque es el encargado también de realizar los precios extraordinarios en caso de haber, pues. Entonces, por la parte de costos, esa es la persona indicada. Y los auxiliares, por ejemplo, un auxiliar de residente va a ser la persona que va a estar 100%. Si el residente no tiene 20 manos para estar en todos lados, le pide al auxiliar que, oye, ocupo que cheques la distancia entre los estribos de esta zapata, por ejemplo, etc. Un auxiliar del de costos es la persona que va a hacer las estimaciones como tal, que es arrastrar el lápiz, por decir, o a lo mejor hacer los croquis o insertar las fotografías, depende de lo que se ocupe. O un auxiliar de proyecto, pues puede ser el que dibuja como tal en AutoCAD o en el Revit o el programa que utilicen, los detalles arquitectónicos o de proyecto que se ocupen. Entonces, el cuerpo fuerte, en resumen, el cuerpo fuerte de construcción, esto es un coordinador, residente, responsable del proyecto, administrador de proyectos y los auxiliares. Muy bien. Ahora, en un proyecto mediano, generalmente el contratista va a subcontratar empresas especializadas en los temas. Por ejemplo, si a lo mejor el proyecto tiene ciertas instalaciones especiales o tiene a lo mejor una fachada de cristal o una fachada de cierto tipo de lámina en especial, va a contratar a una empresa que se encargue de hacer esos trabajos especialmente, que a su vez esta empresa va a tener su residente, va a tener su encargado de costos, va a tener su responsable de proyecto. Entonces, ese es el cuerpo principal, ¿verdad? Ahora, obviamente, el residente, ahorita dijimos que iba a cuidar a las personas que trabajaban. ¿Quiénes son los que trabajan? Pues, yéndonos en rango, una jerarquía de mayor a menor, es un maestro de obra. Que un maestro de obra es el que se va a encargar de los demás trabajadores de obra. Se recomienda, o sea, depende del tipo de proyecto, pero se recomienda que un maestro de obra tenga a su cargo entre 20 o máximo 25 trabajadores. Si le cargas, por decir, 50 trabajadores a un maestro de obra, no te va a dar el ancho y se le puede salir de las manos, pues ya no van a poder supervisar lo que están haciendo los demás. ¿A quién supervisa el maestro de obra? Yéndonos de rango, es primero los oficiales, ya sea oficial albañil, oficial carpintero, oficial fierrero, oficial pisero, etc. Después, medios oficiales, que son personas no tan capacitadas como un oficial, pero no menos capacitadas, como un ayudante, que es el siguiente ramo, que es una persona pues que va a estar nada más a la merced de lo que ocupe el oficial. Y por último tenemos el peón, que es una persona que se va a ocupar generalmente para acarrear material o para cualquier tipo de actividad que no generen tanto valor, por lo tanto se les paga menos. Ahora, aquí hay algo muy curioso que yo siempre me ha sido una duda como existencial. Como dices tú, el maestro de obra es, de hecho, entre ellos es el maestro. Así. Maestro, así es. O sea, si tú lo miras en los libros, porque vienen los libros, pues, pero viene como maestro de obra, pero en obra es como maestro. O sea, yo no sé en qué punto pasan de ser albañiles o oficiales o más bien intermedios, decir, soy maestro, así. Pero por lo general ellos son los encargados de las cuadrillas, por así decirlo, ¿no? Y son quien entre ellos, si tú estás de residente o estás en obra, tú en vez de dirigirte a todos, te tiene que haber buena comunicación, ¿no? De hecho, tú me contaste que en una empresa, en las grandes empresas lo que se hace es, puede hacer una junta con todos incluso y que estén enterados, ¿no?
pero por lo general con lo que te tienes que dirigir primariamente es con el maestro de obra o una maestra de obra, ¿no? Yo no sé en qué punto pasan a ser a ese tipo, pero son personas muy capacitadas o con muchísima experiencia que ya han construido experiencia, ojo, otra vez volviendo al tema, pero experiencia en llevar a la mano de obra, que tienen mucha experiencia en llevar la mano de obra y pues bueno, son confiables y los demás albañiles o peones o etcétera le tienen la confianza para saber de que eso así es como lo están diciendo, ¿no? Sí, también se le conocen como capataces. Eso ya no me había tocado escuchar. Sí, como capataces. Y yo creo que Mario, aquí yo creo que el punto, la línea en la que se hace la división es que, por ejemplo, a lo mejor tú tienes un oficial fierrero que es un excelente oficial fierrero, que te produce mucho y te sabe armar de cualquier tipo de varilla, cualquier tipo de forma que le pidas estribos en forma de estrella, te los va a armar. Pues, sí, o sea, va a ser un excelente fierrero. Pero si no tiene conocimiento en carpintería y no tiene conocimiento en a lo mejor en colados de concreto, etcétera, pues nunca va a dejar de ser un oficial fierrero, pues, ¿me explico? Entonces, un maestro de obra sí tiene como que el conocimiento, por lo menos un conocimiento mínimo general de todas las áreas, de tal forma en la que te pueda llevar el control de 20 personas que te van a rendir en la obra, pues, ¿me explico? Hacerte que rindan, pues. Lo que se me hace interesante de acá es cómo transportar, por así decirlo, la mano de obra al profesionalismo, ¿no? No estoy diciendo yo que las personas obreras no tengan profesionalismo, pero muchas veces son personas que a lo mejor sí estudiaron y son muy buenas, a veces no estudiaron, a veces lo hago, pero cómo llevar o transmitir, estamos hablando de un proyecto ejecutivo que a lo mejor estás en una empresa, una oficina, un escritorio, cómo transportar todo eso a un ligue de que se haga en obra, ¿no? Muchas veces el que está en obra puede ser más profesional y más educado que el que está en el gabinete. Sí, claro. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Simplemente claro. yo me refiero, hay un punto muy importante de transportar todo esto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque siento que tiene que haber en todo este trayecto, en todo este hilito de transportar el obra de campo a obra o a gabinete, una muy buena comunicación, ¿no? Claro. Que por ejemplo el residente, que es la persona que te está supervisando o checando todo, tenga conocimientos, a lo mejor que no sea el máster en estructuras, el máster en presupuestos, a lo mejor sí, quién sabe, no sé, pero me refiero, pero que sepa todo, ¿no? Por eso es que al ingeniero civil cuando está en clases le enseñan de todo, ¿no? O sea, yo soy estudiante de ingeniería civil y me están enseñando análisis estructural, diseño estructural, y no quiere decir que sea un estructurista, ¿no? Simplemente tengo esos conocimientos para que si yo miro algo en obra de que de repente están colocando un acero mal o un armado mal o una longitud de desarrollo mal, yo sea capaz de detectarlo y no sé, a lo mejor tomar una foto o hablarle o hacer una junta y preguntar, oye, esto está así, ¿le damos adelante o corregimos? Y estoy hablando en el estructural porque es en área, no, pero es en todo, ¿no? A lo mejor, no sé, tú cuando haces un presupuesto tomas en cuenta cierto desperdicio. Para a lo mejor cierto proceso de obra te esté hablando a ti que ocupes colocar media varilla más, por así decirlo. Entonces, ese detalle lo tienes que hacer saber de que, oye, fíjate que tú tienes en el presupuesto, en el plano esto, no sé, pero a lo mejor para poder llevar a cabo, no sé, ocupamos meter media varilla más porque bla, 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 bla. Hay que hacerlo saber en la oficina, ¿no? Porque es un impacto que se genera en el área del costo. Y así en todas las áreas, ¿no? Entonces, yo sí siento ahí que podríamos hablar un poquito, a lo mejor es tema de otro podcast también, ¿no? Pues, pero sí el rollo de la comunicación. O sea, cómo tú como profesionista o de gabinete expresarle a la persona que está en campo y cómo el de campo expresarle a la persona que esté haciéndolo en obra y cómo el maestro se lo expresa al peón para que transcurriendo todo ese hito llegamos a la misma finalidad que es que esté bien la estructura, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, pues un proyecto de construcción o cualquier tipo de proyecto, pues es como una relación amorosa, ¿no? O sea, que la comunicación es la base, o sea, 100%, pues la comunicación es la base. Y yo creo que aquí, o sea, sí hay que meternos en temas un poquito más, a lo mejor es de otro podcast, ¿no? Pero a lo mejor ahí sí influye mucho la inteligencia emocional, pues, porque todas las personas somos diferentes. Hay quienes, si le hablas fuerte, van a llorar. O hay quienes, si le hablas despacito, no te van a hacer caso. Entonces, cada quien le tienes que llegar de la forma que le toque y mantener pues una armonía en el equipo, pues es lo más importante. O sea, viendo una sinergia en tu equipo, se van a lograr mejores cosas, pues, y de esa forma vas a pasar mejor la información. Esto hablando de inteligencia blanda, se puede decir, porque hablando de inteligencia dura, en cuanto a la parte técnica,
pues también hay ahorita herramientas que tenemos a la mano, por ejemplo, pues todo lo que es la metodología BIM, que es pues un tema extenso que podemos hablar después. Es otro tema, puta. Sí, así es. Entonces, son cosas que nos van a permitir tener una comunicación en equipo, que a lo mejor estarnos notificando digitalmente los cambios que se han hecho en el equipo, compartiendo fotografías, a lo mejor tomas con dron, como comentaste, de tal forma en que toda la información que baja desde el coordinador, al de proyectos, al residente, al de costos, al trabajador, al que es al mando intermedio, al maestro, al peón, que es el que lo hace, tiene que subir. ¿Qué se hizo? Pues sube ahora el maestro, sube el residente, sube a todo el mundo. Entonces, de tal forma que todo esté conectado, pues, para llevar un buen proyecto. Y lo digo, el tema jerárquico, por decirlo, no estoy diciendo que uno sea más que otro, ¿no? Simplemente hay diferentes talentos, pues. A lo mejor el estructurista pues, no sabe armar o sea, sabe cómo tiene que terminar armada una columna, pero él no la sabe armar. O sea, o a lo mejor el de presupuestos es bien bueno para considerar todo lo que se ocupa hacer, pero a lo mejor, no sé, no sabe hablar con los trabajadores, sí. O a lo mejor el residente sabe hablar muchísimo con los trabajadores, los convence que es una buena idea llevar a cabo el plano, pero a lo mejor él no sabe hacer un cálculo estructural o no sabe hacer un mecánica de suelos, y no está mal, ¿no? Yo pienso que zapatero a tus zapatos, o sea, puede ser que seas una persona que tengas dos áreas, que a lo mejor seas, no sé, de mecánica de suelos y que aparte sepas hablar bien con la gente, o que seas de presupuesto y que seas bien bueno para dirigir una obra, o sea, son talentos totalmente diferentes, ¿no? Y por eso los roles en la construcción es tan amplio, ¿no? Porque una se ocupa muchas personas y otra son diferentes talentos. Sí, así es. Por eso mismo, o sea, es un equipo, pues es igualito, o sea, es si hacemos una analogía a un equipo de fútbol, pues en un equipo de fútbol tienes, por ejemplo, tienes delanteros, tienes medios que van a correr mucho más, tienes defensas que van a ser más toscos, pero no van a permitir que pasen los demás, y tienes el portero que va a impedir que pase el gol. Entonces, cada perfil tiene su requerimiento, o sea, de capacidades diferentes, que al final de cuentas, sumados uno con otro, 1 más 1 te va a dar 3, pues, ¿me explico? O sea, de hecho, sabes que hay un rol, o sea, estamos hablando de roles de la construcción, pero eso a lo mejor no lo hemos mencionado, pero por ejemplo, pudiéramos agregar otro rol, que yo me acuerdo que hay personas dentro de una constructora que no saben nada de construcción. Ah, sí. Nada, muy cierto. Y que tú los pones a lo mejor ni saben utilizar computadora, pero que son buenísimos por hablar. O sea, a lo mejor es un rol de la construcción, o sea, el conecte entre el cliente y la empresa para convencerle que tú puedes ser la mejor persona, o que tu empresa puede ser la mejor persona, o mejores personas, un equipo para llevar a cabo una construcción. Y está bien curioso porque sin esa persona no se lleva a cabo nada. O sea, sí, es cierto. A mí me tocó trabajar, Mario, una vez en una empresa, pues hace mucho, cuando todavía no salía de la carrera, donde había una persona que, la verdad, esa persona, o sea, no tenía ni siquiera un título universitario, pero tenía buena vibra, buena vibra. Era una persona buena onda que tú lo veías y te reías, pues, me explico. O sea, de esas personas que te caen bien y ni siquiera lo conoces, pues. Entonces, estaba chido eso, pues, porque siempre cuando el dueño de la empresa, de la constructora, iba a hablar con los clientes, se lo llevaban. Que si iban a ir a pescar, se lo llevaban. Entonces, era como que el rompehielo, me explico. Entonces, al final de cuentas, es un rol en la construcción también. Y está curado eso porque a lo mejor, no sé, una persona espera que tengo tantos estudios y a lo mejor esa persona ni estudios tienes, a lo mejor sí. Y es la persona que está con los, por así decirlo, con los pantalones largos y en oficinitas y en los lugares jerárquicos mayores, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, que esté mal ni nada, pero es un rol de la construcción también, ¿no? O sea, creo yo que es otro tipo de talento. Sí, así es el panorama de la actualidad. Entonces, Mario, ya para aterrizar este tema y cerrar lo que es la parte de campo, de obra, vamos a decir que en un proyecto intermedio vimos que estaba el contratista general, que con su cuerpo de construcción, que ya lo platicamos, que subcontrataba gente, que a su vez esa gente que subcontrataba eran las personas directamente en campo. Cuando es una obra chica, te evitas el subcontratar, y directamente el contratista es el que contrata a los trabajadores de mano de obra directamente. Ahí tú como constructor contratas directamente a los albañiles para una casa, por ejemplo, y tú no ocupas hacer subcontrataciones de ningún tipo. Y en una obra grande, cuando el contratista tiene todo el equipo que ya mencionamos, el cliente muchas veces dice, a ver, o sea, imagínate una obra de 100 millones de pesos, por decir, dice, a ver, entonces yo como cliente, yo sé que el contratista está haciendo las cosas bien, está siguiendo el proyecto, está cobrando lo justo. Si yo, pues no es mi giro la construcción, mi giro es otro. Entonces lo que hace el contratista, contrata un equipo de supervisores, que son supervisores por parte del subcontratista, supervisores por parte del cliente, que son los que se van a enfocar de que el contratista está haciendo las cosas bien. Es como un tipo auditoría interna, ¿verdad?
Ahora, si nos vamos a obras más grandes todavía, obras de 1,000 millones de pesos, por decir, esos supervisores, hay alguien que los tiene que manejar. No manejar, a lo mejor controlar. ¿Pero por qué? Porque puede que esos supervisores también a lo mejor no están haciendo las cosas bien o manipulan los tiempos a su conveniencia. A lo mejor si se atrasó el proyecto, por no ponerse la soga al cuello, ellos dicen que Inca, tú nos atrasamos, pues tengo la culpa yo. A lo mejor manipulan las cosas, involucran al cliente y le dicen, ¿sabes qué? Es que pasó esto y esto y pues ni modo, la obra se tuvo que alargar, cuando a lo mejor fue una negligencia, ¿me explico? Entonces ahí el cliente contrata algo que se llama una gestión de obra. Y esa gestión de obra controla a los supervisores y controla a todos los contratistas, que a su vez controlan a los subcontratistas. Entonces ya se hace una cadena mucho más grande. Estamos ubicando al gestor de obra entonces al inicio del organigrama, entonces parece decirlo. Así es, así es. Sí, en general es el coreback que hablamos de hace rato, ¿no? Así es como... Pero en un rango alto en construcciones muy grandes. O sea, a veces el coreback puede ser cierta persona, pero cuando la obra es muy grande y ocupa mayor organización, a lo mejor el coreback ya pasa a ser ese gestor de obra. Sí, un gestor de obra no se va a fijar en si los estribos están bien colocados, pues. Un gestor de obra... Claro. No, él asume que ya están bien ubicados porque hay alguien que lo revisa. Un gestor de obra te va a analizar, por ejemplo, una matriz de riesgos. ¿Qué puede salir mal en la obra y cómo vamos a mitigarlo antes de que pase? Un gestor de obra te va a identificar la ruta crítica de tu proyecto. Te va a identificar los procesos que estás haciendo, que en una proyección que ellos hacen analíticamente te van a decir, ¿sabes qué? Si lo sigues haciendo así, no vas a terminar al final. Entonces, un gestor de obra tiene su cabeza un paso adelante, de tal forma en la que, quieras o no, al contratista casi siempre se lo come la obra, pues, ¿me explico? Sí, entonces, claro. El gestor tiene que estar un paso adelante, de tal forma que evite que pase ese tipo de Sobre cosas. todo yo pienso que, como lo estás contando, el gestor de obra se tiene que comer el proyecto, por así decirlo. Conocerlo de pie a pa, o mínimo tener conocimiento de ciertas partes y contar con un equipo de trabajo que se sepa el proyecto de pie a pa. Claro, así es. Y tener la sensibilidad, es lo más importante, la sensibilidad de cuándo tiene que entrar cada quien, como si fuera una obra y sale, tú entras en la escena 2 y tú entras en la escena 3 y no dormirse, pues, porque eso te come, pues, al final de cuentas. Sí, son decisiones importantes. Claro, y en los proyectos grandes muchas veces el cliente empieza a vender o empieza a rentar antes de que esté construido. Entonces, un día que te tardes es un día de penalización de contrato, pues, entonces ya son palabras mayores, pues. Ahora, hay un punto que hace días estamos platicando que quisiera que lo toques tú como especialista en esta área. Sí. Siempre en la escuela o a ciertos niveles toman, por ejemplo, me enfoco en la palabra contratista. Como, vaya, la misma palabra lo dice, ¿no? El contratista, quien se encarga del contrato, o quien hace el contrato. O sea, una cosa es decirle, yo como estructurista ocupo, no sé, tal cimentación de 2x2, tales columnas, tal viga, etc. Y de repente el de presupuesto sabe cuánto cuesta y hace un presupuesto, vaya, ¿no? Y ese dice, ok, aquí habla la realidad. A lo mejor la persona no se va a encargar de considerar, yo le hablé a Juanito, el albañil, y le hablé a Pedro, el peón, y le hablé a Manuel, el maestro de obra, no Manuel tú, no. Entonces, no se va a agarrar y dice como, yo ocupo a alguien que me contrate todo y que se encargue, ok, esa persona lo ubicamos con contratista, así te lo plantean en la escuela, o a lo mejor no todos, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me tocó eso. O esa es la idea que tiene todos, que el contratista es quien consigue a la gente para trabajar, vaya, ¿no? Yeah. Pero, dependiendo de la envergadura del proyecto, el contratista pasa a hacer otro tipo de cosas. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito el rol del contratista, como quien dice, ya lo habías mencionado más o menos, ¿no? Pero me refiero yo porque el contratista incluso puede ser, dependiendo de la envergadura de la empresa, pero del proyecto, puede pasar de ser a, no sé, el contratista. Ahorita mencionamos a Abel, porque Abel es de una obra que estamos trayendo, él es nuestro contratista, porque estamos construyendo una casa, pero a lo mejor si estuvimos construyendo, no sé, un estadio, el contratista ya pasa a ser una empresa. Entonces, ¿cómo fue de que de repente el contratista es una empresa y ahora antes era Abel? Pues? Ok, ya sé por dónde va esto. A lo mejor el decir contratista es una palabra muy relativa, ¿no? Porque importa de dónde lo veas. Por ejemplo, a lo mejor lo correcto es decir, el contratista general, o el contratista de instalaciones hidrosanitarias, o el contratista de la siembra. Entonces, depende de qué punto lo veas, puede ser un contratista o un subcontratista. Por ejemplo, si el cliente contrata a una empresa y esa empresa va a contratar a los demás, entonces el contratista es el contratista general y los demás son los subcontratistas, ¿verdad? Okay. Entonces, puede que pase eso, o a veces el cliente
por ahorrarse, por decir, y puede pasar, ese es otro esquema y qué bueno que tocas el tema, por ahorrarse la ganancia que se va a ganar un contratista general, a veces lo que hace el cliente es lo siguiente, contrata a un gestor de obra y ese gestor contrata directamente a los que serían los subcontratistas que tendría el contratista general, no sé si me explico. Directa, pues, por así decirlo. A lo mejor a diferentes empresas. Entonces, en ese caso, las que antes eran subcontratistas, porque dependían del contratista general, pasan a ser contratistas, pero ya no son contratistas generales. Ahora es el contratista directamente de instalaciones, contratista directamente de estructura metálica, el contratista de terracerías, etc. No sé si me explico. Sí, claro. Es como que la forma en la que la veas, pero esa es otra estructura muy común. Que el cliente se brinca al contratista general y nada más contrata al gestor, y el gestor contrata a los subcontratistas, que ahora van a ser contratistas, pero no enredarnos aquí. Sí, pero... es un juego de palabras, pero así bien es. Interesante. Sí, o sea, sí. Porque por ejemplo, nos ubicamos, voy a poner dos panoramas, dos ejemplos, en una casa. A lo mejor yo ubico contratista como el señor Abel, famoso que estamos hablando. Así es. Él es un contratista, ¿no? Pero a lo mejor realmente el primer contratista somos nosotros como empresa y él es un subcontratista, pues, ¿verdad? Así es, exactamente. Muchas veces el cliente nos pudo haber brincado a nosotros, decir, por así exactamente, decirlo, eso es. Y irse directamente con Abel, por así decirlo, porque él es la persona que lo está llevando a la obra, ¿no? Uh-huh. Pero pienso yo que al cliente le conviene que haya personas especialistas revisando el proyecto, que lo que se haya presupuestado sea lo que se va a gastar, que esté estructurado perfectamente, que no haya pérdidas en material, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, ese panorama o esa visualización que estoy viendo, si la transportamos a un punto mayor, por ejemplo, la construcción de un estadio, a lo mejor va a haber un contratista que sea para realizar, no sé, la iluminación y que ocupa una columna, una zapata y con una estructura y bla, bla, bla. Pero en vez de contratar al señor Abel, por así decirlo, su contratista no va a ser el señor Abel, va a ser una empresa constructora. Y esa a su vez va a ser, y así nos vamos, ¿no? O sea, dependiendo de la envergadura del proyecto, va a cambiar el nivel de contratista, por así decirlo. Así es. Entendiendo que el contratista simplemente es la persona que lleva a cabo un contrato, por así decirlo. Así es. Bueno, entonces aquí yo creo hemos abarcado hasta ahorita el área de gabinete, el área de campo, que la verdad son muy extensos los temas, pero son muy interesantes porque, por ejemplo, yo si hubiera tenido esta plática en mi primer semestre de ingeniería civil, yo hubiera entendido tantas cosas, ¿no? Porque de repente el maestro no es que sea malo o bueno, no sé, te empieza a hablar directamente que el contratista, que el albañil, que el estructurista, y tenemos que saber qué es estas cosas. De hecho, yo recomiendo, a lo mejor si tú escuchas esto y eres, no sé, un cliente que ya te ha construido mucho, o si eres un ingeniero civil ya entiende un poquito este tema, pero a lo mejor si eres una persona que va empezando la carrera y que a lo mejor de repente son muchos conceptos, pues sería chido que estuvieras anotando y después tú visualizas bien, ¿no? Pero la verdad, tener un panorama de todo esto, pienso yo que te abre mucho la mente a realizar un poquito las cosas más profesionales y además simplemente saber qué se necesitan y por qué se necesitan, pues aquí lo estamos diciendo en el podcast y si no te quedó claro, pues podemos buscarlo ya con calma. Claro, oye, Mario, y a lo mejor también nosotros pues estamos ya de este lado, quieras o no, pues, pero sí. A lo mejor estamos hablando de cosas que un estudiante ahorita no está entendiendo como tal, y no por capacidad, sino simplemente porque todavía no es el tiempo de entender. Entonces sí nos gustaría también invitar a la gente que nos está escuchando, si algo tienen dudas, a lo mejor que lo hablamos muy rápido o que nosotros asumimos que ya lo saben, pues que nos manden sus comentarios, y si quieren platicar de algo aquí lo platicamos, y esa es la idea, pues esa es la idea de que lo que quieran que hablemos, lo hablemos, y si no somos las personas correspondientes para hacerlo, vamos a conseguir a la persona que sea el indicado para hablarles de ese tema más especializado. Claro, de hecho esto es para generar comunidad, o sea, a lo mejor te estamos abriendo el panorama, y a lo mejor tú lo estás escuchando y estás diciendo, oh, qué interesante lo de estructuras, qué interesante lo de mecánica, ¿sabes? Qué interesante lo de planeación, pero todo duramos 10, 15 minutos o menos hablando de cada cosa. Ajá. Después va a haber un espacio que si ahorita ya abrimos el panorama, un día va a venir un arquitecto, un día va a venir un estructurista, un día va a venir un residente, o sea, eso es lo que está cool del podcast, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí ya abrimos el panorama, lo que es gabinete, lo que es campo. Ahora, creo yo, uno pudiera pensar de que, pues qué chido, o sea, ya se lleva a cabo la construcción, está el cliente, se hizo el proyecto, está la mano de obra, pero pongámoslo así, es como si tengamos una responsabilidad social, o si de repente el gobierno o simplemente tiene que alguien que regule, que me diga, oye, las cosas se tienen que hacer bien. O sea, es como si dijera, ok,
contratas a una empresa y él te asegura que esté bien, y tú como cliente estuviste de acuerdo, está bien, pero hay una responsabilidad social de que si llega a haber un accidente o que si llega a haber algo, pues tenemos que estar regulados por un externo, por así decirlo, ¿no? Entendiéndose por externo a lo mejor el gobierno, a lo mejor el seguro social, a lo mejor bomberos y etcétera, dependiendo de la parte de donde lo estemos visualizando. Entonces abro otra parte del organigrama o otra vertiente hacia las personas externas, así lo vamos a llamar, ¿no? Dentro de ellas voy a ubicar primero o definir lo que es un DRO. A lo mejor, eso es uno de los puntos, ¿no? Cuando yo estaba en clases me hablan de que el DRO, yo, pues, ¿qué es un DRO, no? Es un director responsable de obra, ¿no? El DRO sería la persona encargada de recibir todos los documentos, o sea, el proyecto ejecutivo, vinculado con el cliente, etcétera, y revisarlo de que, ok, a lo mejor no se va a meter tan a fondo de revisarlo estructuralmente y él hace el análisis, ¿no? Él va a recibir el proyecto y va a decir, ok, ¿tú quieres construir una casa? ¿Dónde está el análisis estructural? No, pues aquí está la memoria de cálculo. Teniendo por memoria de cálculo, el análisis vaya de todo lo estructural y que todo se haya hecho bien conforme al reglamento, etcétera, ¿no? Dice, ok, hay una memoria, ¿quién firmó? Tal persona, ok, y hay un responsable de esto. Ok, ocupas tú construir, no sé, un estadio, ¿dónde está la mecánica de suelos? Pues aquí está la mecánica de suelos, se mira coherente, yo tengo un equipo de trabajo que me dice que está bien. ¿Dónde está el diseño arquitectónico? No quiero que de repente me construyas y por ejemplo, ahorita platiqué eso de la clase que tomé yo de urbanismo cuando me fui de intercambio. Imaginemos que todo el mundo tenga un terreno de 20 por 20 y que sea una manzana y que la manzana tú digas, yo quiero edificar mi terreno 100%, que todo sea una losa de concreto. ¿Qué va a pasar en el centro? Pues va a ser una losa de concreto grandísima porque todo el mundo construyó su totalidad, pues. Entonces tiene que haber alguien que regule que lo arquitectónico está bien y que está coherente, ¿no? Entonces, en general ese es el DRO, es la persona encargada o la responsable de la obra en general, ¿no? También podemos ubicar en ese rubro que el DRO se puede auxiliar o se debería auxiliar de los peritos, ¿no? Por ejemplo, el perito estructural es el encargado directamente de lo estructural, ¿no? A lo mejor alguien más hizo su análisis estructural, pero va a haber un perito por parte del gobierno, que sea el vínculo entre ellos y el gobierno, que diga, ok, existe la memoria de cálculo, déjate la reviso, a ver cómo está. O sea, a lo mejor no se va a meter tan a fondo de ir contigo y estar en tu oficina. ¿Y qué consideraste? ¿Cómo consideraste? Sino que sus conocimientos son suficientemente vastos, por decirlo, como para decir, ok, lo que consideraste está bien. Pero, por ejemplo, si el perito de repente mira que estás construyendo un gimnasio y que utilizaste una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado, como cuando para un gimnasio es de 350, el perito es suficientemente capaz para identificarlo y decirte, hey, no, esto no se puede hacer así. Entonces, tú ocupas estas dos firmas, por así decirlo, para poder a que te den el permiso de construcción. Una vez que tú tienes el permiso de construcción, haz de cuenta que está diciendo el gobierno, hey, tu proyecto es viable, está bien, dale adelante. Ahí sí puedes ya empezar a construir. Ojo, yo siempre estoy en contra de decir, ocupo la firma, porque hay personas desgraciadamente que pueden llegar a ser peritos de algo que por firmar o hacer un proyecto, te dan tu firma y ya cobras un sueldo o un salario, no sé, pues. No es que te firmen porque sea requisito, sino te tendrían que firmar o revisar los proyectos para darte la certeza de que está todo bien, ¿no? Sí, así es. Pues eso es por parte de, eso es en el proyecto, ¿no? Pero por ejemplo también en lo que viene siendo ya la parte de obra, por ejemplo si tenemos una obra pública, pues obras públicas tienen sus supervisores, pero a su vez también se tiene que contratar a un supervisor externo que es por parte de una empresa privada para que te supervise a los supervisores y a los residentes del proyecto, pues. Entonces otro rol, como hemos estado comentando, son los supervisores externos. Y también otras personas involucradas en este proyecto, puede ser por ejemplo lo que es protección civil, que son las personas que se van a encargar de que en la obra se estén llevando a cabo las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y conforme al reglamento y las leyes y las normas aplicables, ¿no? También medio ambiente es una dependencia muy fuerte en ciertos lugares, no en todos,
pero hay lugares, por ejemplo, de donde hay zonas protegidas o reservas ecológicas donde no te permiten quitar árboles. Por ejemplo, si vas a hacer tu terreno es un lugar que tiene árboles o plantas, no puedes nada más llegar y desmontar y tirar todo, pues, o sea, hay lugares que están regulados en los que te piden, ¿sabes qué? Medio ambiente está pidiendo que tal tipo de árboles lo plantes en otro lado y tienes que, y ellos están encima de ti fijándote que lo hagas, pues, y la verdad es algo correcto, pues. Eso, por ejemplo, igual, lo mismo con la fauna y lo mismo con la flora, ¿no? Otro tipo de personas externas que también entran son, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros que ahorita pues, estamos en México, ¿no? Que pues sí, o sea, con justa razón también tienen que estar notificados de que todos los trabajadores que estén en tu obra pues estén asegurados y cuenten con sus derechos, ¿no? Y todas las responsabilidades que el patrón tiene que ejercer sobre ellos. Claro, porque sobre todo una construcción es un lugar laboral de alto riesgo, ¿no? O sea, cualquier accidente o detalle, se supone que tenemos que estar asegurados para que no haya ningún tipo de problema. Sí, de hecho el Seguro Social clasifica a las empresas de todo tipo en clases, ¿no? Del 1 al 5, el 5 es la mayor y la construcción está en la clase 5, porque es el giro de empresas, creo que es el segundo giro, pues espero no mentir, pero creo que es el segundo giro de empresas más peligrosas o con mayor índice de accidentes. La más peligrosa son las empresas, no recuerdo si las petroleras o las mineras, pero si son esas dos, la construcción es la que le sigue, pues entonces la verdad, pues es un giro donde el seguro tiene una presencia fuerte, pues. De hecho, hay un amigo, un arquitecto que me mencionó su historia, ¿no? De que muchas veces, pues claro, por conseguir todos tus permisos, de ahorita te digo, si eres consultor vas a empezar o vas a hablar, por todo esto cobran, ¿no? O sea, claro. Yo quiero la firma del DRO, te cuesta. Yo quiero la firma del perito, te cuesta. Yo quiero estar bien con el seguro social y ocupo el permiso o estar bien, te cuesta, y te cuesta bien. Pero pienso yo que, por ejemplo, específicamente el seguro, bueno, todo, pero el seguro social es un punto que nos debemos importar todos. ¿Por qué? Porque uno como trabajador, el maestro, el peón y todo esto, pues simplemente que estén asegurados, que si llega un accidente que haya que lo respalda. El encargado, el contratista o el dueño de la empresa que está construyendo debe estar interesado porque si llega a pasar algo, él es el que se va a hacer responsable. De hecho, para allá va la historia que te cuento, amigo. Él no quería pagar, por así decirlo, al seguro social, andaba dando las vueltas como que para esquivarlos y casualmente le llegaron con un multón y tuvo que hacer las cosas y pagó, y dice que pagó un multón. Pero como a los 2 semanas un maestro de obra se cayó, se accidentó, y estamos hablando de hace 2 años por ahí, y hasta la fecha desgraciadamente sigue malo, por así decirlo, en rehabilitación, tratando de regresar a caminar, y obviamente esperamos que los accidentes, aunque son tangibles, que nos pase lo menos posible, ¿no? Es otro tema del podcast, es la seguridad de la obra, ¿no? Cómo tener ciertas medidas. Pero me refiero, pasó, no es culpa, por así decirlo, de nadie, es algo que desgraciadamente pasó, pero me refiero, él me cuenta la historia de si yo no hubiera pagado seguro social, estuviera en la calle, yo hubiera quebrado. Entonces, muchas veces por querernos ahorrar, como lo mismo que estamos diciendo ahorita, o sea, son los pesos por los centavos. A lo mejor les hubiera ahorrado ese dinero de la multa, pero le hubiera comido el dinero de rehabilitar a esa persona, ¿no? Y a la persona también ahorita estuviera, por así decirlo, desgraciado, ¿no? Sí, claro. Entonces es algo muy importante que hacer ahí lo del seguro social. Me gustaría aquí recalcar que estamos dando datos, por así decirlo, del que nos ha tocado ver, pero existe algo que se llama los reglamentos de construcción. Cada reglamento de cada ciudad es diferente, muchos se pueden parecer, o sea, muchos están basados en las normas técnicas del Distrito Federal. Que ese es otro tema del podcast. Sí, es otro tema del podcast. De hecho, no sé si ya son de Ciudad de México, porque he cambiado, ¿no? Pero sí, hay reglamentos estatales y hasta municipales. Sí, entonces se basan en esas, por así decirle, pero cada quien adapta sus requerimientos, ¿no? De repente tú estás en una ciudad y a lo mejor no te piden la firma del perito, a lo mejor te vas a otra ciudad y no te piden seguro social, estaría raro, ¿no? Pero me refiero yo porque cada quien tiene sus regulaciones. Entonces, si tú lo escuchas de diferentes partes, solamente estamos teniendo contexto. Pudiera haber otros requerimientos que la verdad incluso se nos pueden poner en los comentarios o algo y después hablamos, ¿no? Estaría interesante que de repente hablemos con alguien de otro estado y nos diga, aquí se pide esto, acá se pide lo otro, acá se pide igual. A lo mejor hay un requerimiento que no conocemos nosotros, ¿no? O de otro país. O de otro país incluso, ¿no? Por ejemplo,
bueno, no sé, como lo que le estaba comentando de urbanismo, eso a mí no me había tocado verlo acá, pero en España existe. A lo mejor, no sé, si estás en Guasave, a lo mejor no te piden el hidráulico, a lo mejor sí, a lo mejor en otra ciudad sí, entonces solamente tener en contexto eso, ¿no? De que las cosas existen. A lo mejor si, por ejemplo, caso puntual en Guasave, a lo mejor estoy mal por ir a dar un dato, pero antes no existía el perito estructural, actualmente lo están añadiendo, o sea, a lo mejor no es que no exista en un lugar, pero en algún punto, no sé si en 20 años, en 10, en un mes, en 100 años, va a existir. ¿Por qué? Porque son cosas profesionales, ¿no? Simplemente a veces las cosas tardan en llegar a ciertos lugares, ¿no? O dependiendo también del impacto que tenga en cada ciudad diferente, ¿no? Por algo hay gente especializada haciendo estos reglamentos. Claro. Mario, y pues, pues se nota, ¿no? Que nos apasiona hablar de todo esto, de lo que es la construcción. Pues ya para no alargar más un poco esto, que hemos tocado pues temas yo creo que de importancia en la construcción generales, que conforme pase el podcast a lo largo se van a ir sacando episodios especializados en cada uno de estos temas. ¿Cómo te gustaría aterrizar o con qué te gustaría que las personas que nos están escuchando se quedaran de lo que es este episodio, lo que platicamos hoy? Bueno, yo pienso, como lo hemos comentado hace ratito, que no hay como hacer las cosas profesionales. Una vez alguien me dijo esta frase me gusta un montón, de ser bueno paga. Así es. El ser bueno paga. El ser buena persona te paga, el ser bueno para trabajar te paga, el tener buenos sentimientos te paga, y simplemente si nosotros estamos incursionando, o si ya eres profesionista y eres bueno al hacer las cosas, te va a pagar. No estoy diciendo yo que monetariamente, para mí mi finalidad no es lo monetario, pero eso puede ser un desenlace o un producto de hacer las cosas buenas, ¿no? Y el ser bueno es ser profesional, estar conscientes que se ocupan todo este tipo de estudios, no dejar como pretexto o en base a la experiencia, la vez que le he dicho, ¿no? Creo yo que no hay que escudar la mediocridad en esa frase. Claro. Que claro, la experiencia es buena, ¿no? Así es, Mario, estoy completamente de acuerdo en eso. Pues bueno, como ya lo platicamos, este tema de la construcción pues es muy grande, es un tema inmenso, la verdad, pero pues es muy bonito, la verdad, involucrarse al 100% y empaparse en lo que es el proyecto, en la construcción, en el área laboral, es algo pues es muy interesante, es algo que la verdad vale la pena. Entonces, pues me gustaría invitarlos a todos a que nos estuvieran acompañando en los siguientes capítulos. Vamos a estar platicando de cosas a lo mejor que tocamos hoy, pero ahora sí, pues ya más a profundidad, porque sinceramente en este tiempo pues no alcanzamos a ver mucho de todo, ¿no? Entonces, por nuestra parte sería todo. Los invitamos a que se suscriban en las plataformas digitales, en cualquiera que nos estén escuchando, si es en Spotify, en YouTube, en lo que sea, que nos sigan y que nos comenten lo que quieran que platiquemos, si quieren que invitemos a alguien en especial, lo que sea, estamos aquí a la orden. Y pues nuestra parte sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio y que estén bien. Gracias por escuchar.